Buenos días a todos. Los Países Bajos, Holanda como le llamamos comúnmente en México, comparten asuntos clave con nuestro país, como son las inversiones y la energía, a lo que ahora también se ha adicionado la pandemia, que es un fenómeno mundial. La embajadora Lemhaus, quien lamentablemente está concluyendo su misión en México, nos hace el honor de aceptar la invitación de participar en este quarantine. La embajadora logró elevar sensiblemente el perfil de su país en México, un país que ya de por sí los mexicanos tenemos en enorme estima, no un trabajo pequeño. Para moderar esta conversación, contamos con alguien inmejorable por su experiencia, conocimiento, historia y habilidad. El embajador Eduardo Ibarrola ha sido cónsul en varias ciudades de Estados Unidos, ha sido su procurador, ha sido embajador en Guatemala y en los Países Bajos. Conoce a Holanda como la palma de su mano. Todo el mundo lo conoce allá. Así es. Es un privilegio contar contigo como moderador, querido Lalo. Bienvenidos todos. Embajador, tuya es la palabra. Gracias Luis por estas palabras totalmente inmerecidas y ciertamente agradezco que me hayan invitado a conversar con mi querida amiga, la embajadora Margrethe Lemhaus, quien lamentablemente, como señalaste, ya llega al fin de su estancia en México. Así es la vida de los diplomáticos, ese es el destino. Pero antes de darle la palabra a Margrethe, quisiera yo hacer una breve semblanza de tu vida profesional, ya que son ya varios años, más de un par de décadas en experiencias internacionales que se iniciaron en la Embajada de Holanda en Santiago de Chile, y después también con esquemas de cooperación al desarrollo muy importantes con Guatemala y El Salvador, lo cual refleja el conocimiento que tienes, Margrethe, de América Latina. También Margrethe estuvo en la embajada en París, de Holanda en París, en Pretoria, Sudáfrica, un país muy importante para la relación con Países Bajos, en Eslovaquia, donde fuiste la número 2, al igual que en Londres. Yo he sido número 2 de embajada y sé lo que se siente. Según nosotros trabajamos mucho. Y desde hace ya 4 años en México como embajadora. Pero hay un aspecto de su vida profesional que es muy interesante, Margrethe, del cual luego platicaremos un poco, porque fuiste precisamente embajadora cultural de Países Bajos durante prácticamente 4 años. Y eso es interesante, la función de una embajadora cultural. Finalmente, antes de darle la palabra, solamente comentar que Margrethe es egresada de la Universidad de Ámsterdam y también realizó estudios en la prestigiada Escuela Nacional de Administración en París. Margrethe, bien, gracias por estar con nosotros en Comexi y a tus órdenes para platicar de muchos de los temas de la relación que hay entre México y Países Bajos. Muchas gracias, embajador Eduardo, gran amigo. Y agradezco mucho a Comexi, a doctor Luis Robio y a Verónica Ortiz para invitarme para esta charla sobre Países Bajos y México. Y efectivamente, como bien dijo el doctor, México y Países Bajos son economías muy importantes. México está en el lugar 15, creo, y Holanda en el lugar 17. Entonces, aunque México es como territorio un poquito más grande que Holanda, en poderes económicos somos casi iguales. Y por eso tenemos tantas relaciones económicas. Pero también vamos a platicar de otros temas, ¿no es cierto, Eduardo? ¿Qué tema querías abordar primeramente? Bueno, yo creo que tal y como aparece en la invitación que se formuló por Comexi, creo que uno de los temas más importantes hoy en día, sin duda, es la cuestión de la pandemia. Algo inusual, algo totalmente inédito en nuestras generaciones, al menos. Y quisiéramos platicar contigo de la experiencia que ha tenido Holanda en el manejo de esta terrible situación que estamos viviendo en todo el planeta.
Bueno, en Holanda llegó el virus un poco antes de que llegó aquí en México. Y en este momento en Países Bajos ya estamos poco a poco retomando la vida. Es decir, que hay por día unos 2, 3 casos de contagio y unos 2, 3 hospitalizaciones, pero ya no es el crisis como lo fue en los meses de marzo y abril. Ya estamos saliendo. En la embajada, en primera instancia, hemos enfocado en repatriar nuestros connacionales. Y qué bueno que los aeropuertos de México y de Ámsterdam seguían abiertos. Y por eso hemos podido ayudar a muchísimos mexicanos con la KLM de repatriar mexicanos que estaban varados en India y en muchos lugares del mundo donde no hay vuelos directos. Hemos podido repatriar mexicanos del mundo hacia México y holandeses a su país también. Y en una segunda instancia también hemos ayudado a gente de la India que estaba agarrado aquí en México a volver a regresar en su país. Entonces eso fue muy bueno. Ahora en la segunda instancia estamos viendo cómo podemos cooperar en encontrar una vacuna. Y la Unión Europea, la presidenta Ursula von der Leyen ha tomado la iniciativa de reunir a muchos países para cooperar en encontrar una vacuna y necesita muchísimo dinero y estamos invirtiendo junto con México en una iniciativa en Oxford y ojalá encuentran rápidamente una vacuna, ¿no? También estamos en el plan bilateral trabajando con México en intercambiar experiencias. De pronto va a haber una conversación entre el subsecretario López-Gatell y nuestro corona tsar en Holanda, que se llama Jaap van Dissel, para ver cómo podemos hacer una reapertura inteligente de la sociedad y qué problemas enfrentamos con eso. En Holanda la prioridad ha sido primero reabrir las escuelas, porque veamos que los niños no corren mucho riesgo y también los niños tienen que ir a la escuela, tienen que salir y para nosotros eso fue la prioridad. Pero quizás es relativamente, es un poco diferente que en Holanda y México, porque en Holanda los niños van en bicicleta a su escuela y no tienen que compartir un bus. Y eso quizás complica las cosas. Entonces es interesante comparar experiencias, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Ya platicaremos de la cuestión de las bicicletas. En México, pues los niños, una gran mayoría van caminando también, hay que tomar en cuenta eso. Otro de los temas que aparece en la invitación que se formuló es ciertamente el de energía. Para sí. Holanda, para Países Bajos, la energía es un tema prioritario. Yo lo viví como embajador allá y ciertamente en el caso de ser sede, ustedes, de una de las empresas petroleras más importantes y grandes del mundo, como lo es Shell, que por cierto estuvo presente en la cena oficial de trabajo que hubo en la Casa Blanca hace un día. Y tiene además Holanda una presencia muy importante en el gas y en todo lo que es la infraestructura para cuestiones energéticas, como terminales y empresas de otro tipo de apoyo. ¿Qué podríamos platicar de ese tema, Margaret? ¿Cómo está la relación con México en estos momentos? Sí, bueno, para empezar con el tema de la cena de los dos presidentes, me sorprendió un poco que el presidente Trump haya invitado a una empresa holandesa, pero muy bienvenida, ¿no? Qué bueno. También es un importante inversor en Estados Unidos, entonces sí lo entiendo. Pero qué bueno que haya invitado a una empresa holandesa. De verdad tenemos una
larga tradición en energía, en petróleo, en plataformas en el Mar del Norte. Entonces tenemos muchísimo conocimiento de cómo operar plataformas en el mar. Y como aquí en México están invirtiendo mucho en el Golfo, tenemos mucho que aportar. No solamente las grandes empresas como Shell, sino también muchos pymes que hacen servicios a las plataformas o hacen pequeños nuts and bolts para construir estas plataformas. Entonces sí es importante. También tenemos una larga tradición en gas, tuvimos muchas reservas en gas y tenemos mucha experiencia en almacenamiento de gas, en distribución de gas, y en todos estos temas podríamos cooperar. También tenemos, porque todos los países tienen que hacer el cambio hacia energías renovables y estamos trabajando muchísimo en eso, sobre todo en viento sobre mar, porque Holanda es un país pequeño y de poner en el país lleno de molinos será mucho, entonces también queremos aprovechar el mar y ahí aprovechas también del corriente, entonces tienes una doble fuente de energía que podrías aprovechar. Y el comisario europeo Frans Timmermans, él es holandés, pero está ahora como vicepresidente de la Comisión Europea, está enfocando mucho en el New Green Deal para Europa. Y decimos, para salir de esta crisis, de esta pandemia, también tenemos que ver cómo podemos construir una sociedad mejor. Building Back Better es el lema en inglés y enfocamos mucho en eso. Estamos viendo mucho todas las energías renovables. Bueno, y eso es un tema interesante para México también, ¿no? Claro, sí, sin duda. Y bueno, Frans Timmermans fue precisamente ministro de Relaciones Exteriores en uno de los ministros de que me tocó tratar como embajador de México. Y asociado, desde luego, al tema de energía está el de las inversiones. Para México, la relación con Holanda, que es una relación tradicionalmente muy buena, hay que comentar, por ejemplo, que uno de los aspectos interesantes de la relación diplomática México-Holanda es que ustedes fueron de los primeros en reconocer la independencia de México, pero que además, al igual que México, nos independizamos ambos países de España. Eso tenemos en común. Y curiosamente, uno de los temas que han acompañado la relación con Holanda en todas estas décadas ha sido precisamente de las inversiones. Holanda es uno de los grandes inversionistas en México y de eso prácticamente en todos los campos. Bueno, ya hablamos de energía. Shell es una empresa que lleva, por ejemplo, en México varias décadas, incluso con otro nombre al principio del siglo XX. Pero en otros campos como los agronegocios, creo que es importantísimo lo que está sucediendo. ¿Por qué no nos platicas un poco de esta cuestión que para México es esencial? Con mucho gusto, Con mucho gusto, Eduardo. Sí, ya tenemos una relación muy amplia desde más de 190 años entre México y Holanda. Y tenemos como gran amigo España, ¿no es cierto? Es nuestro amigo en la Unión Europea y queremos mucho a España. Pero hablando de Europa, es muy importante que logramos cerrar el nuevo acuerdo global
entre Europa y México es una actualización de un tratado de comercio, pero es mucho más que un tratado de comercio. Este nuevo acuerdo habla también del desarrollo sustentable, del cambio climático, de derechos humanos, de cómo manejar una empresa con valores, ¿no? Que es siempre muy importante para Europa y para México. Eso compartimos también, fuerte conexión con los valores de derechos humanos del medio ambiente. Entonces, sumamente importante que tengamos este nuevo acuerdo. Y en este nuevo acuerdo se ve que bajamos mucho las tarifas que tuvimos. Entonces ya una vez el acuerdo en marcha, podríamos comer aquí en México un queso holandés mucho más barato y también México podría exportar mucho más a Europa. Y eso hemos visto que, bueno, se entiende perfectamente que México está cerca de Estados Unidos y que lo más fácil es exportar hasta Estados Unidos. Para nosotros en Holanda estamos cerca de Alemania y exportamos muchísimo a Alemania, pero también necesitamos diversificarnos, ¿cierto? Y para eso es muy bueno este nuevo tratado de comercio. En agricultura, tú mencionaste agricultura, y Holanda es un gran país de agricultura. Somos el segundo exportador de productos agrícolas del mundo. Y eso es un logro enorme porque somos un muy pequeño país. Y cómo lo logramos es que hemos invertido muchísimo en la innovación. Entonces, en Holanda se produce con muy poco fertilizante, muy poco agua, muy poco tierra, muy poco energía, o un montón de jitomates y todo eso. Bueno, no queremos exportar jitomates a México porque ustedes pueden cultivarles aquí, pero sí la tecnología. Entonces exportamos invernaderos, exportamos la alta tecnología, cómo manejar el clima bien dentro de los invernaderos. Hay una empresa fenomenal aquí que está produciendo abejorros y insectos para manejar dentro de del invernadero un buen clima y que no haya bacterias que se comen las plantas. Entonces, todo biológico, qué bueno. Entonces, estamos haciendo una muy buena relación en agricultura. También estamos apoyando la agrologística, cómo que llega el aguacate en buena forma en Europa o en Estados Unidos. Y en eso tenemos mucha experiencia porque exportamos en el mundo entero y podemos compartir esta experiencia con México. Y estamos haciendo un proyecto ahora con la Universidad de Wageningen para ver cómo podemos mejorar toda la cadena, hasta el campo en Jalisco, hasta el restaurante en Ámsterdam o en cualquier otra parte de Europa. Claro, eso es importantísimo porque se reducen los costos y los tiempos de entrega. Sí. Y facilita al productor la colocación de su producto en el mercado. Yo creo que la experiencia que ustedes tienen ha sido y es invaluable para México. Yo lo vi como embajador allá, la cantidad de interés que había precisamente en apoyar no solamente la producción, sino todo lo que señalas tú acertadamente como agrologística. Y esto me lleva también a uno de los temas que en Holanda es básico y es fundamental, el agua. Sí. ¿Qué tipo de cooperación estamos teniendo con el agua? Porque ustedes son realmente expertos. Creo que 40% del país ustedes están bajo el nivel del mar. Entonces, algo saben de cómo aprovechar el agua, cómo controlarla, cómo administrarla. ¿Qué podríamos platicar sobre eso, Margaret? Correcto. Bueno, ahí me gustaría también hablar de 3 niveles de cooperación. Primero, en la protección costalera.
Y en eso estamos muy fuertes. Tuvimos en Holanda un desastre fatal en 1957, donde tuvimos una inundación terrible con muchas víctimas. Y decidimos en Holanda nunca más. Entonces hemos invertido muchísimo en la protección de nuestra costa porque estamos debajo del nivel del mar, entonces Sí. tenemos que protegernos. Pero también tenemos que, como somos una delta y que llegan todos los grandes ríos de Europa por Holanda, tenemos que proteger esta delta. Entonces tenemos que manejar el agua que viene del mar, pero también el agua que viene por los ríos. Y tenemos un programa ahora que se llama Dar espacio a los ríos, que podemos manejar si tenemos demasiado agua en los ríos, y eso ocurre también en México. Y ocurre también que, bueno, estamos entrando en la estación de huracanes, ¿no? Ayer tuvimos uno en la Ciudad de México y tenemos que manejar que tenemos demasiado agua y que tenemos muy poco agua. Y para eso estamos asesorando en Quintana Roo, pero también en Tabasco con los ríos. Entonces es todo, es todo un sistema. No es nada fácil, ¿eh? Y se necesita mucha inversión para hacerlo, pero también se pueden hacer cosas muy, muy prácticos, como por ejemplo en Rotterdam, que está debajo del nivel del mar 6 metros, tienen plazas de agua. Y normalmente cuando no hay mucha agua, la gente puede hacer fútbol o cualquier deporte en esta plaza, pero cuando llegan cantidades de agua, podemos utilizar eso como almacenamiento de agua. Y eso se puede hacer también en Ciudad de México. Entonces estamos hablando con las ciudades para ver cómo son cosas sencillas realmente. No se necesita mucha inversión, pero sí se necesita planificar. Y una cosa que me sorprendió cuando llegué aquí en México por primera vez era todos los tinacos en los techos. Eso no se ve en Holanda, No. tinacos. Y también en Holanda se toma agua de la llave, ¿no? Abres la llave y tomas la agua. Agua fresca, sí. Agua fresca. Y creo que se podría mejorar mucho la distribución del agua y también mi meta era quitarle la concurrencia a Rotoplas y Bonafont. No lo he logrado, pero mi sucesor va a seguir con eso, porque no necesitas todo este sistema de un tinaco y de guardar la agua y se contamina ya. Y después necesitas tomar agua de Bonafont. Se podría instalar un sistema que ahorre mucho en energía, pero también en agua. Y eso lo necesita Ciudad de México y todas las ciudades en México, Claro. ¿no? Entonces siempre estoy bromeando sobre eso, pero sí me parece una inversión muy inteligente de invertir en eso. ¿Tú considerarías que entonces el tema del agua es un tema que va a acompañar, digamos, en el futuro próximo en las relaciones con Holanda y Claro. Compartir experiencias, que sería realmente muy importante por los temas que tú has tocado? Sí, claro, sería muy importante y también estamos trabajando en todas las áreas, porque también se pierde muchísimo agua en agricultura, entonces también en nuestra cooperación en agricultura estamos viendo cómo podrías hacer más inteligente la irrigación de la planta. Y para todo eso hay sistemas, y ahorras muchísimo, porque el agua no es gratis. Eso No. la gente siempre piensa que es gratis, pero no es así. Y tenemos que cuidar mucho. Bueno, se ha visto en el crisis, ahora en la pandemia, que tenemos que manejar mucho mejor el agua.
Yo creo que es fundamental y qué bueno que este tema, que es además un tema prioritario para toda la humanidad, porque es un asunto generalizado en el planeta, está dentro de los objetivos fundamentales de la relación con Holanda en los próximos años. Y en los SDG, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Y están ¿no? en los objetivos Sí, de desarrollo sí. del milenio. Margaret, tengo entendido que Holanda también, interesada en mayor inversiones en México, tiene una oficina para ello que está ubicada en algún estado de la República, en Querétaro, si mal no recuerdo. ¿Cómo está Sí, funcionando esa oficina? ¿Ustedes han logrado incrementar las inversiones en México? ¿O? sí, de hecho están en línea ahora. Mis colegas en Querétaro están escuchando. Pero sí, en mi primer año aquí logré inaugurar esta oficina de comercio en Querétaro y elegimos Querétaro porque tenemos muchísima inversión en agricultura y en el sector automotriz en el Bajío y en el norte. Y también veamos que todas las grandes empresas holandesas ya están aquí hace años, como bien mencionaste, Shell, Heineken, Unilever, todos estos grandes están, pero a los pequeños les cuesta un poco y tenemos que hacerles la vida más fácil. A lo mejor no hablan español, no conocen, les parece lejos, quizás tienen un poco miedo y para eso es esta oficina. Y también logramos inaugurar un Holland House México que ofrece espacio para estas empresas. Entonces, si quieren instalarse o si necesitan, muchas empresas necesitan, por ejemplo, una persona para un día a la semana, pero es complicado lograrlo, una persona que cuida sus negocios, entonces pueden compartir. Y eso es también el gran logro creo, de las empresas holandesas que comparten experiencias y que comparten espacio y la unión hace la fuerza, ¿no? Como dicen nuestros Claro, vecinos de Bélgica. Entonces estamos en eso y creo que hemos logrado hacer un mejor servicio a las empresas holandesas. Y por ejemplo, en el sector automotriz hemos abierto 3 nuevas plantas y estas plantas están aumentando porque les gusta tanto aquí en México y no veían antes las posibilidades, pero es muy importante. Y ellos van a Holanda y cuentan a sus colegas qué lindo es México y son vuestros mejores embajadores, sin decir nada sobre mi gran colega José Antonio Salvagoitia. Pero qué bueno que hacen esta promoción, ¿no? Y Margaret, yo tuve la oportunidad de ser invitado a la inauguración de la Casa de Holanda. Es realmente una herramienta muy útil para los exportadores o en el caso para los inversionistas o compradores incluso de productos mexicanos que puedan tener dónde instalarse temporalmente y Sí. con apoyos que van a ser multiplicados, consecuentemente abaratados, porque dan servicio a varios, ¿no? Y esta Casa de Holanda es del sector privado holandés, ¿no es del gobierno o es...? No, es del sector privado holandés. Entonces, como lo veamos, por ejemplo, cuando viene una empresa que tiene una pregunta, viene primero a la embajada, nosotros les damos los primeros auxilios, les damos introducciones con el gobierno de México si lo necesitan o con el gobierno de un estado. Después viene nuestro MBSO, nuestra oficina de comercio en Querétaro, que puede ayudarles con más contactos directos con con empresas mexicanas. Y después viene el Holland House México para instalarse y para darles más servicios. Y eso sí tienes que pagar, ¿eh? En Holanda somos siempre muy estrictos con lo que tienes que pagar. Ahí tienes que pagar. Gratis. No, no es gratis, pero sí es un apoyo fenomenal y muy necesario.
Y entonces tenemos 3 etapas en que puedes instalarte aquí en México o hacer más negocios. Creo que esta es una experiencia muy importante, sobre todo ahora que el Servicio Exterior Mexicano ha retornado a tener un papel fundamental en la promoción de las inversiones mexicanas y de comercio exterior de México. Y digo retornar porque siempre hemos tenido eso como una función del servicio exterior. Podríamos ahora, por limitaciones de tiempo y dar oportunidad a las preguntas que seguramente estarán llegando ya de los que nos están viendo, platicar un poco de la cuestión de la relación política. Yo entiendo que, y lo viví en Holanda, hay un gran consenso entre México y Holanda sobre muchos temas como los derechos humanos, la democracia, el cambio climático, cuestiones de cooperación para el desarrollo, desarme. Y desde luego, bueno, ustedes nos apoyaron ahora a ingresar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo mismo sucedió con México cuando ustedes fueron candidatos al Consejo de Seguridad. Pero somos parte del grupo de los 20, de la OCDE, que la relación, tú la has sentido en el plano político, una relación vigorosa, fuerte, propositiva. ¿Qué nos puedes platicar de ello? Bueno, la relación es muy estrecha. De hecho, teníamos planificado una visita de nuestro primer ministro a México en abril, que por razones de la contingencia no se podría hacer. Ahora estamos planificando porque hubo mucho interés, en un momento pasó el tema político, hubo mucho interés de empresas holandesas de acompañar al primer ministro a México. Teníamos casi 100 y no queremos perder la oportunidad. Entonces ahora vamos a organizar una misión digital en el otoño. Digital. A ver cómo nos va, pero será primera vez, pero tenemos que mantener la relación, ¿no? Y si no es por visitas presenciales, tendrá que ser por este medio Zoom o cualquier otro instrumento. Y también esta misión, perdón, esta misión digital sería de empresarios. Sería de empresarios. Misión digital. Eso es un tema interesante que hay que explorar, ¿eh? Sí, pero también queremos hacer un kick-off con los 2 ministros de Comercio o de Economía. Entonces ya tenemos la cooperación de nuestra ministra Kaj y voy a hablar con la ministra Márquez para ver si ella también quería participar, tener una entrevista, porque dentro de estas misiones también tenemos siempre pláticas políticas, ¿no? Entonces sería muy linda que podríamos hacer esta conexión. También para nosotros hace un año salimos del Consejo de Seguridad y ahora México entra, nos apoyamos siempre. También los temas que queremos abordar son muy parecidos. Entonces creo que tenemos una muy buena cooperación allí en el Consejo de Seguridad. También hemos trabajado muy bien en el tema de derechos de la mujer. Iba a organizarse el gran foro Igualdad de Género aquí en México. Tampoco se hace por la pandemia, pero estamos viendo con México cómo podemos arrancar nuevamente este tema, ¿no? Entonces, en muchos temas estamos trabajando y nos va muy bien. Y necesitamos esta cooperación entre Europa y México, ¿no? Porque hay temas importantes como cambio climático que tenemos que avanzar y qué buena esta cooperación. Qué bien, Margaret. Y pasando ahora a uno de tus temas, supongo yo, predilectos, dada tus antecedentes en el servicio exterior holandés, la cooperación educativa y cultural. Ahí hay también mucho que hacer. Holanda ofrece una impresionante cantidad de cultura, de oferta cultural, igual que México. Tenemos ambos países una impresionante cantidad de museos, unos antecedentes históricos fabulosos y
ahí hay, creo que también una buena dosis de buenas noticias. ¿Qué Sí, podríamos platicar de esto en la cooperación educativa y cultural? sí, creo que es sumamente importante la cooperación cultural. Puedes destacarte como país, uno se entiende mejor si uno entiende la cultura, de dónde viene la historia. Entonces, por eso es tan importante que los holandeses saben un poco más de los aztecas, por ejemplo, y va a haber una gran exposición del Museo de Antropología en el Museo de Antropología en Leiden, en Holanda. Qué bueno, eso va a hacerse el año próximo. Las exposiciones se han postergado un año porque son grandes exposiciones y queremos tener mucha gente. Y qué pena si solamente pueden ir 20. Queremos más gente en los museos. También vamos a tener 2 grandes exposiciones de Frida Kahlo en museos holandeses. Perfecto. Y aquí en México tenemos una organización holandesa muy importante que se llama What Design Can Do y que viene cada año a organizar un gran evento con diseñadores de todo el mundo. Ahora se va a organizar de manera diferente, pero de pronto van a publicar cómo y cuándo va a ser, pero va a ser este otoño aquí en México. Y el canciller Marcelo Ebrard fue invitado como cuando todavía era jefe de gobierno de Ciudad de México en Ámsterdam y se encantó y está muy involucrado en esta organización. También, si me permites, tenemos grandes artistas holandeses que han vivido muchos años aquí en México. Y cuando nos movimos a esta nueva embajada aquí en Polanco, queríamos mostrar las obras de estos 2 grandes artistas. Uno se llama Jan Hendricks. ¿Cómo no? Y no quería marear al público, pero sí quiero mostrarles esta gran obra de arte que tenemos aquí en la embajada, si me permites. Y ahí está. Esta es la obra de Jan Hendricks que ves cuando entras en nuestra embajada y es, como él dice, la bandera de México y ahora vamos a la bandera de Holanda. Eso es el bosque de Holanda. Son grandes tapices hechos en Bélgica porque ya no tenemos esta capacidad, lo hacen mejor en Bélgica. Pero quiero representar aquí en la embajada también el arte holandés y el arte mexicano. Qué lindo, ¿no? Muy bien. No, fantástico. Además, una embajada preciosa, minimalista. Yo ya tuve la oportunidad de visitarte ahí en la nueva sede. Ahora, en materia de becas, perdón, Margaret, perdón. Sí, eso quería decir, en materia de becas, en estudiantes. Nosotros creemos que si los mexicanos que han estudiado en Holanda son nuestros mejores embajadores. Entonces, queremos estimular mucho este intercambio científico y cada año van como 500 estudiantes mexicanos a Holanda a estudiar en varias universidades. En Wageningen, en agricultura, en Groningen, en Leiden, derecho, en manejo de agua, por ejemplo, también van muchos. Y qué interesante, y después podemos ver con los que han estudiado en Holanda cómo podemos integrarles a proyectos de manejo de agua, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, claro. para nosotros sumamente importante. Y vamos a reiniciar, la buena noticia es que ya se van a dar visas para los estudiantes que van a estudiar en septiembre. Va a haber un poco menos porque se entiende que no todos quieren o pueden viajar en este momento, pero ya pueden ir a la embajada para recoger su visa. Entonces, si hay estudiantes, hay que hacer la cita ahora. Yo creo que incluso uno de los temas más importantes para la promoción
de los estudios en el exterior por parte de ustedes es que las enseñanzas en las universidades, la mayor parte son en inglés, en idioma inglés. Y esto lo digo porque, confieso, es una vergüenza, pero yo no pude aprender holandés. Es un idioma que me parece sumamente difícil. Sin embargo, es impresionante que todos los holandeses, todos sin excepción, hablan buen inglés. No solamente, y empiezan desde muy pequeños los niños, ¿verdad? Desde prácticamente desde el kinder o la primaria empiezan a aprender también inglés, aunque obviamente el resto del tiempo hablan en holandés. ¿Y estudiantes holandeses en México cómo van, Margaret? Hay pocos, ¿verdad? Bueno, hay cada vez más, Ay, qué bueno. porque no solamente se hace que los estudiantes van a Holanda, pero también hay cooperación entre las universidades. Por ejemplo, Groningen y la UNAM tienen una doble maestría. Y eso lo hace aún más importante la cooperación científica. Que los estudiantes hacen una parte de su maestría en Holanda y una parte en la UNAM. Por ejemplo, también hay muchas en la Universidad, en TEC de Monterrey, en Guadalajara, y es muy popular México. Pero sí tienes que hablar español y eso a veces, no cada quien en Holanda hablamos muchas lenguas, pero no siempre español. Y eso es una cosa también. También Bueno, quería destacar que inglés nuestra... es una oportunidad para ciertas instituciones que sí pueden enseñar en inglés en México, ¿no? Supongo. Pero siempre puedes aprender holandés, Eduardo, y Estoy en eso. Nuestra oficina de cooperación educativa, Nuffic NESO, puedes seguir en Twitter, ofrece cursos gratis en holandés ahora, durante la contingencia. Entonces puedes aprender holandés en Muy línea. Bien. Tomo nota. Goed. Goed es good. Good. Es muy simple. Se puede. Oye, y otro tema que a mí me llamó profundamente la atención y me dio mucho gusto en Holanda como embajador, es esa cantidad de matrimonios mixtos que hay entre holandeses y mexicanos. Yo vi, por lo menos todas las semanas, una vez a la semana, tenía yo el registro de un nuevo mexicano holandés cuyos papás, él era holandés, ella mexicana, o al revés, pero era impresionante. Todas las semanas teníamos el registro civil de un nuevo niño de binacional, holandés-mexicano. Es algo simpático, interesante, porque nos acerca también mucho como sociedades. Qué bien que lo mencionas, Eduardo. Sí, hay mucho amor entre México y Holanda. Y yo veo lo mismo aquí en México, que hay muchos matrimonios mixtos de holandeses con mexicanos o mexicanas. Y qué lindo eso. Eso también fomenta la buena cooperación entre los dos países. Uno se entiende mejor, ¿no? Con estos matrimonios. Sin duda. No, excelente. Yo creo que, Margaret, vamos a ver... tú preguntas. Un tema... Yo quería preguntar a Verónica si tenemos algunas preguntas y dónde nos las pueden hacer llegar, porque seguramente el público tendrá también... Ya están en su WhatsApp, embajador, si gusta checarlas. Entonces, vamos al WhatsApp y eso es lo que había que haber entrado primero, al WhatsApp. Aquí está. Sí, bueno, aquí, ¿te parece bien si pasamos a las preguntas, Margaret? Claro, adelante. Una pregunta interesante es sobre si hay algún riesgo que el Parlamento en Holanda rechace el acuerdo global con México, como pasó creo que con Ucrania, tengo entendido. Qué buena pregunta. Sí, ahora estamos en la ratificación del Tratado de Comercio con Canadá, entre Europa y Canadá. Sí. Y sí hay preguntas. Y qué buena que en una democracia hay preguntas críticas sobre los tratados, ¿no?
Hay, por ejemplo, dudas sobre el bienestar animal, porque estamos exportando mucha carne y mucha comida. Y en Holanda hay mucha gente que se preocupa por eso. Entonces hay que tratar todos estos temas con mucha consideración y va a haber debates en el Parlamento holandés. Eso es cierto. Pero sí yo tengo confianza en que podemos avanzar y podemos explicar todas las preguntas que va a haber y que ya de hecho están. Ahora, independientemente de eso, tengo entendido, lo platicábamos el otro día tú y yo, el tratado global, el acuerdo global podría entrar en cierta etapa de vigencia, independientemente de la aprobación de los parlamentos, tengo entendido, que se pudiera empezar a darle cumplimiento. Sí, una vez firmado se entra en vigor provisionalmente. Pero ya podemos empezar y esperamos la ratificación por todos los parlamentos europeos. Sí, pero a mí me parece muy importante que el Parlamento tiene su debate sobre el tema, ¿no? Otra pregunta interesante, ya lo habías comentado, pero tal vez elaborar un poquito más acerca de la cooperación Holanda-México en materia de igualdad de género. Sí, bueno, eso es un punto muy importante para nosotros y también para México, como ya aquí tienen una política exterior feminista. Nos gustaría mucho aprender el uno del otro, entonces nos estamos apoyando con medios financieros esta organización de esta cumbre de igualdad de género, pero también tenemos como embajadores y embajadoras una mesa de cooperación con ONU Mujeres, en que platicamos sobre problemas aquí en México, violencia contra la mujer, por ejemplo, y estamos viendo cómo podemos apoyar a México para enfrentar este gran problema. De hecho, tuvimos una víctima holandesa también aquí en México que fue asesinado, fue un problema de violencia de género. Entonces veamos que eso realmente es un problema y estamos en conversación con el gobierno de México sobre cómo podemos erradicar el problema. También hay esta violencia de género, hay violencia de género en Europa, ¿no es cierto? Pero tenemos experiencias que podríamos compartir. Eso es muy importante. Y otro tema que llega aquí es algo que yo vi y tuve una experiencia muy interesante en Eindhoven, donde estaba la empresa Philips, bueno, está la empresa Philips, acerca del apoyo a los emprendedores, el startup, y me preguntan cómo podrían los emprendedores mexicanos colaborar con empresas holandesas. Yo vi la presentación de estos startups, es muy interesante, porque se está promoviendo el talento y se está apoyando el surgimiento de negocios nuevos. Y ustedes Qué interesante pregunta. Sí, tenemos varios incubadores, así se llama. Incubadores, sí, de empresas, donde las empresas se pueden ayudar entre ellos, ¿no? Y de hecho, Holland House México es también una manera de incubadora para nuevas empresas holandesas. Pero también aquí en México visité a Startup México. Hay también estas iniciativas en México y en Guadalajara. Y de hecho hay una buena cooperación entre una incubadora en Guadalajara y en Eindhoven, Brainport Eindhoven, justamente en este campo de startups. Entonces, si la persona quiere saber más, hay que dirigirse a nuestro NBSO y después o a mí y te pongo en contacto con mucho gusto. ¿Cómo no? Bueno, aquí hay algo muy interesante que tal vez pudieras
promoverlo ahora que regresas a La Haya, que es que Holanda tenga una representación en el sureste y qué mejor en Tabasco. Alguien nos está escribiendo esto. Ya la amplia relación que Tabasco tiene con Deltares, la empresa Sí. de agua, para un proyecto de museo de la navegación, y actualmente Waldorf en la refinería para el dragado, Banorf, excepción Waldorf, pero es Banorf, ¿no? La que está Sí. en el dragado. O sea, los están invitando a tener una mayor presencia en México con alguna oficina en Tabasco. ¿Ustedes cuántos consulados tienen ustedes en la República? De hecho, tenemos un cónsul honorario en Tabasco y Campeche, entonces ya está un cónsul honorario. Qué bueno. Visité varias veces Tabasco, me encanta Tabasco, y hay de hecho mucha cooperación en manejo de agua, en dragado, pero también en chocolate, fíjate. ¿Sabías que exportan un riquísimo cacao de Tabasco a Ámsterdam? Y Ámsterdam es el puerto de cacao, como bien lo sabes. De allí se exporta a otros países. Y sí, me encantó saber que... Y en Tabasco le gusta mucho el queso holandés. Y, y tuvimos una buena feria en Tenosique con queso holandés. Entonces hay varias cosas que ya se hacen en Tabasco y con mucho gusto vamos nuevamente a Tabasco. Yo quiero comentar algo. Sí, y también tenemos esta cooperación en petróleo, por supuesto, allá. Sí. Pero yo te quería comentar que precisamente en tratándose del cacao, todos los años en Ámsterdam hay una feria internacional del cacao. Y México logró tener una presencia importante desde hace unos 4 o 5 años, gracias a la participación muy entusiasta de la directora del Museo del Chocolate aquí en México, Ana Rita García Lascurain, que tú la conoces. Pero sí, es muy importante que México vuelva a ocupar el papel preponderante que tuvo en la producción de cacao, y qué bueno que lo mencionaste. Nosotros también tenemos 4 cónsules honorarios en Holanda que nos ayudan mucho, y qué bueno que tienes uno en Tabasco. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si hay algún temor respecto a las inversiones en México por parte de inversionistas holandeses, especialmente en el tema de la energía. Sí, en el sector energético estamos en la espera de la nueva política de este gobierno. Entonces estamos esperando este documento para saber un poco más sobre qué podemos hacer y cómo quiere México avanzar en este tema. Entonces sí, en el sector energético sí tenemos preguntas también sobre el level playing field, ¿no? Que cada uno puede competir en condiciones iguales. Y estos son temas que platicamos con el gobierno y también dentro con nuestros colegas europeos. También también la seguridad de la inversión es una pregunta que hay por el referéndum sobre Constellation Brands y sobre el aeropuerto. Si vas a invertir, ¿estás seguro que se van a cumplir todos los... si tienes todos los permisos, puedes avanzar tu inversión? Eso es una pregunta, sí. Pero México sigue siendo una economía fenomenal, con 120 millones de consumidores, con un gran acceso al mercado de Norteamérica, ¿no? Con el USMCA que acaba de firmarse. Entonces sigue siendo muy interesante para las inversionistas holandeses, pero sí hay un poco más preguntas ahora.
También nos preguntan, yo creo que esto ya lo contestaste, pero a lo mejor volvemos a reiterar, que ¿cuál sería el canal para presentar proyectos ejecutivos a empresas inversionistas holandesas? Proyectos ejecutivos por mexicanos a empresas interesadas holandesas. Sería la embajada tal vez, ¿verdad? Sí, claro. Escríbeme, con mucho gusto, vamos a trabajar. A tu sucesor. Una pregunta que llega de Holanda, Qué esta llega de interesante. Holanda. Están escuchando en Holanda. Uy. Nos están escuchando todo el mundo, Margaret. Yo creo que sería ya la última, porque hay un último tema que quiero tratar contigo, pero es un tema sensible, pero la preguntan de allá de tu país, acerca de la cooperación en materia legal, cooperación en materia en contra de la delincuencia organizada, si estamos trabajando Sí. en ello. Sí, estamos trabajando en ello. Hemos visto recientemente, y esto ha salido también, no es ningún secreto, que los carteles mexicanos están también internacionalizándose. Y tenemos que combatir este crimen organizado juntos. Entonces sí, hay cooperación entre las autoridades justiciales mexicanas y holandeses para combatir este crimen organizado. Esas son buenas noticias y creo que además Holanda y México participamos de manera muy activa en la Asamblea Especial de Naciones Unidas contra las Drogas y de alguna manera sí hay una necesidad de tener una muy estrecha relación en cooperación internacional y cooperación internacional en materia legal, en materia de lucha contra la delincuencia organizada, no solamente su vertiente de narcotráfico, sino lavado de dinero, etcétera. Sí, pero qué bueno que hay esa cooperación. Y Margaret, el tiempo es corre. de despedirte o de despedirnos. Platícanos de un tema esencial en la historia de Holanda y que para México es muy importante, las bicicletas. ¿Qué Sí. puedes decir de las bicicletas? México empieza a ver cada día más y más entusiasmo por el ciclismo como medio de transporte, no como deporte, sino como medio de transporte, Sí. como sucede en tu país, donde creo que hay 2 bicicletas por cada habitante, ¿no? Así es. Uno de deporte y uno para cargar cosas, cualquier cosa. El supermercado. Hasta sofás. Sí, es muy importante la bicicleta en Holanda. No siempre fue así. Cuando llegó la economía de tal nivel que cada uno podría comprarse un carro, un coche, muchos holandeses también se compraron coches y tuvimos problemas enormes de tráfico y también de seguridad en las calles, porque si hay demasiados coches, no hay espacio para las bicicletas. Y las mamás en Holanda empezaron primero a protestar, a manifestarse por la seguridad de sus niños. Querían que los niños podrían ir a su escuela en bicicleta. Y allí hemos transformado las ciudades en lugares seguros para bicicletas. Entonces hay pistas apartes para bicicletas, hay toda una serie de intervenciones que no cuestan mucho para promocionar el uso de la bicicleta. Y aquí, qué bueno que lo preguntas, porque ayer hay mucho intercambio entre varias ciudades, Ciudad de México y Ámsterdam, pero también entre Playa del Carmen y Eindhoven sobre la bicicleta. Y Playa del Carmen está empezando con estimular el uso de la bicicleta. Y qué bueno. Y también en tiempos de corona, mucho más segura desplazarte en bicicleta que en un bus lleno de gente, ¿no? En aire puro no vas a ser contaminada, pero sí en un bus o en un metro. Entonces creo que también para el futuro, para Building Back Better, hay muchas oportunidades para el uso de bicicletas. Y de cooperación para ¿Sí? ahora ves en México ya
por ejemplo, en Chapultepec, escuelas de ciclismo para los niños más pequeños, cosa Sí. que yo vi muy frecuentemente en Holanda, empezarles a enseñar a la bicicleta desde la más tierna edad, y eso es muy bueno, muy interesante. Hay que hacer un examen de ciclismo en Holanda. Sí, Entonces, bueno. a los 11 años, cada holandés tiene que hacer el examen de ciclismo y la policía te ve si cumples con el reglamento de tráfico y si no, no vas a tener tu diploma de bicicleta. Entonces, sí, lo tomamos muy en serio. También es responsabilidad de la bicicleta, de la persona que está en la bicicleta. Pregúntale a los que estamos en Ámsterdam cómo nos va a veces con las sí. Margaret, el tiempo es corto, estamos llegando al final de este conversatorio, pero has pasado 4 años en México. ¿Qué te llevas de México? ¿Qué es lo que te llevas? Eduardo, tengo que decirte, he vivido en muchos países, como dijiste, y en México realmente me he sentido en casa. Y eso es algo único de los mexicanos. Mi casa, tu casa, no es nada superfluido, es la verdad. Los mexicanos son tan calurosos, entonces la gente mexicana me han impresionado mucho con su calidad, siempre ofreciéndote comida, tequila, y eso voy a extrañar. La calidad de la calidez de las personas y la comida y también el tequila. Fíjate que eso es muy cierto. Yo estuve 5 años en Holanda y también traigo recuerdos maravillosos de los holandeses, de la amistad, del sentido del humor holandés que me encanta. Un humor negro muy divertido. Y lo que sí me pude percatar es que el mezcal mexicano está teniendo mucha presencia en Holanda, además, desde luego, de tequila. Pero qué bueno que te llevas eso y recorriste prácticamente todo el país, tengo entendido. Claro, de norte al sur, de Chiapas a Chihuahua, Baja California. Sí, me encantó México y qué bueno que pude viajar, ahora ya no se puede. Tenía algunos proyectos de viaje, pero bueno, tendría que volver, ¿no? Que regresar. Claro. No, yo creo que siempre serás bienvenida y no me resta para concluir esta entrevista, sino en primer lugar, desearte lo mejor en tu nueva etapa profesional en Holanda, el mejor de los éxitos con tu familia, tu esposo, un gran intelectual, y tus hijos que también conocieron México, lo sé. Sí. Y desearte lo mejor de los mejores. Gracias, Margaret. Muchas gracias a ti, Eduardo, a Comexi, a Luis y Verónica por la oportunidad y a toda la audiencia. Qué lindo que estaban presentes y cualquier cosa, aquí estamos siempre siguiendo nuestro trabajo en la embajada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos embajadores, a Eduardo por aceptar conducir esta conversación y de tan brillante manera. Creo que el interés, la gran asistencia que tuvimos refleja justamente la importancia de la relación bilateral y creo que así cumplimos con uno de nuestros quarantine webinars, pero que tenía 2 objetivos muy particulares. Uno, justamente poner de relieve la importancia de la relación bilateral y sobre todo las posibilidades, el enorme potencial que tienen en la relación de ambos países. Y el otro, hacer un reconocimiento justamente a la embajadora Lenyusi, de verdad, por el trabajo que ha hecho y de manera personal, Margaret, agradecerte el apoyo a Comexi todos estos años como asociados institucionales. Lo valoramos muchísimo. Se te va a extrañar, pero como tú misma dijiste, nuestra casa es tu casa y seguramente nos volveremos a encontrar. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Les quiero recordar nada más que tendremos el video de esta interesante conferencia en nuestra página disponible para que puedan justamente verlo y ahí mismo consultar los eventos que tenemos preparados en Comexi todavía para nuestra membresía.
Gracias de nuevo, sobre todo de manera muy particular, Margret, y éxito en lo que venga.